licenciado Juan Radamés de la Rosa Hidalgo, para nosotros desde hace muchísimo tiempo, Radamés de la Rosa, él es el director ejecutivo de Casa Abierta. Es una institución que, como todos ustedes saben, pues tiene una tradición por décadas de lucha contra las drogas y sobre todo para tratar de recuperar a las personas que han caído en ese infernal vicio. Y por supuesto el profesor Radamés ha hecho de este trabajo su vocación casi sacerdotal, y agradecemos de corazón que venga a compartir algunas reflexiones e inquietudes con nosotros en ese sentido. Profesor, ¿cómo anda usted, caramba? Muy bien, un gusto estar contigo por acá. Cómo no, gracias, gracias igual. ¿Cuál es la realidad ahora mismo en la República Dominicana con el tema, sin pasar lo que es el tráfico, todo esto, con el tema del consumo de drogas? ¿Cómo está estratificado? ¿Cuáles tipos? ¿Cuál es la realidad? La realidad, Héctor, es que estamos frente a un fenómeno social mundial, cultural, podemos decir, de la humanidad, que se ha convertido en un problema en una proporción alta de la población, que muchas veces no nos damos cuenta que está vinculado a situaciones culturales propiamente dichas. Nosotros en Casa Abierta no nos gusta hacer la diferenciación que hay entre drogas legales y drogas ilegales. Nosotros decimos que el consumo de sustancias es un fenómeno que tiene que ver con la sustancia, no con su legalidad o su ilegalidad. Por ejemplo, recientemente se hizo un estudio en la universidad en Santiago por la Pucamaima, un estudio en la escuela dominicana, en la escuela de Santiago, y se encontró que el 45, más del 45% de los jóvenes han consumido alcohol antes de los 18 años. Eso es muy duro. Y apenas el 1% se confiesa haber consumido drogas ilegales. O sea, el consumo de droga en sentido general está muy complicado en el país porque no hemos tenido la mirada que hace falta tener para enfrentar este fenómeno social, que no es un problema solamente de delincuencia, es un problema complejo que requiere que intervengamos desde el punto de vista de la salud, especialmente cuando tenemos personas que ya tienen problemas con el consumo, desde el punto de vista de la educación, para la medida preventiva que tenemos que establecer en todo el país, y desde el punto de vista de la atención a las personas que ya tienen problemas y que necesitan ser atendidos para recuperarse. Obviamente también tenemos otras estrategias que tenemos que fomentar en el país, como es la investigación para entender el fenómeno de manera más compleja, y un aspecto muy importante es el tema de la inserción social de aquellas personas que logran recuperarse y que regresan al mismo entorno, entonces tienen recaídas notables. Un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta es que los derechos de esas personas tenemos que preservarlos. Los derechos de las personas tenemos que preservarlos aunque estén en la condición en que estén. Lógico, sobre todo su dignidad humana. Es su dignidad especialmente, me gusta que remarque ese aspecto. Entonces, el problema nuestro es que seguimos creyendo que las drogas son un tema básicamente delincuencial. Y tenemos a la policía, a la DNCD, persiguiendo a los usuarios y a los traficantes. Cuando ya en muchas sociedades a los usuarios no se les persigue, a los usuarios se les orienta para que busquen salir del fenómeno y se les atiende cuando necesitan ayuda. Porque ese es un problema ya de salud pública casi, el tema de los usuarios, y sobre todo cuando son usuarios que caen en delincuencia. Y en la parte esta de la persecución policial, tanto al usuario como al vendedor, pero lo que se cree que el tema del consumo de drogas solamente lo vinculan a la parte delincuencial y sobre todo a los estratos bajos de la población, pero también aquí hay una capa media y alta que también consume drogas, o me equivoco. La palabra también yo la quitaría, que también es como que si fuese una parte que se suma. No, las drogas están en toda la sociedad y claro, esa afirmación tiene que ver con que las leyes solamente se le aplican a la gente que está en comunidades marginales. Hace unos años yo estaba en una conferencia en Baní y una jueza que estaba en el evento se paró y me preguntó con toda su intención, ¿por qué nunca a mi tribunal llegan personas de clase media, clase alta? Es que esas personas no consumen. Y yo digo, bueno, sí consumen, lo que pasa es que hay una discriminación en la aplicación de la ley. Yo no estoy diciendo que hay que perseguir a todos los usuarios, estoy diciendo que no hay que perseguir a ninguno.
Hay que perseguir al traficante, al que vende droga ilegal. A ese hay que perseguirlo. Y no tenemos que permitir que haya peaje Claro. y que haya puntos de droga reconocidos por toda la comunidad y que la policía va a buscar su parte allí. Tenemos que frenar ese nivel de corrupción porque eso va a impedir que tengamos la disponibilidad, que es un factor importante a la hora de medir el consumo. Si hay poca droga, hay poco consumo. Si hay una gran disponibilidad, pues el consumo sube. Y viceversa, cuando hay una gran demanda, el consumo sube. Ahora mismo en el estudio de Naciones Unidas muestra que ha crecido de manera casi exponencial la producción de cocaína en Colombia. ¿Y por qué es esto? Porque hay una gran demanda. Claro. Si no, no hubiera ese crecimiento, ¿no? Claro. Aquí en la República Dominicana, aparte de la droga legal, que es el alcohol, que crea, bueno, pues adicción, ¿cómo está el consumo de droga, marihuana, en el caso de marihuana, cocaína, crack, cuál se consume más? Lo más reciente que tenemos como datos sobre el tema de consumo de droga es un dato que no es de la que más se consume, es el dato de la heroína. Se hizo un estudio hace unos años por el Consejo de Droga y la OEA y encontraron que en el país hay un consumo ya muy sostenido de heroína. Hay más de 2.000 usuarios de heroína que viven en la calle. Y la heroína es una droga muy peligrosa que se está imponiendo en República Dominicana a partir de la experiencia que tienen personas que son deportadas de Estados Unidos y que allá consumían y aquí llegan consumiendo y multiplican el consumo porque es una droga que se consume también en grupo. Ahora, en términos de datos de qué está pasando con... en todo el mundo ocurre lo siguiente, el alcohol es la droga que más se consume y después viene la marihuana. El porcentaje en muchos países va entre el 15 y 20% de la población. En nuestro país no sabemos porque no tenemos estudios. No hay una estadística No hay estadística, no se ha hecho nunca un estudio para determinar este fenómeno. Luego viene la cocaína en sus diferentes variables, o sea, como crack y como otra mezcla que se produce. Hay que también decir que el consumo de droga nunca es de una sola droga. El consumo siempre es de policonsumo. Generalmente, en el estudio que se ha hecho, por ejemplo, en España, el alcohol está presente en un porcentaje muy alto en los consumidores de marihuana y también está en los consumidores de cocaína y en los de heroína también. Y hay un factor que no se menciona mucho y es el consumo de drogas sintéticas, que se ha ido proliferando también en el mundo. Cada vez más hay sustancias que no son cocaína, marihuana, que son creadas en laboratorios, que se crean en cualquier lugar, porque son sustancias de uso normal que se desvían al uso ilegal y se crean nuevas sustancias. Estas sustancias no están reguladas por ninguna ley porque son nuevas y cada día inventan nuevas y eso sobre todo en el nivel de clase media, clase alta, en discotecas, los jóvenes de discoteca, el famoso éxtasis, que el éxtasis es una sustancia que te produce alucinaciones y te produce capacidad de poder bailar toda la noche sin tomar nada, te da mucha energía, pero eso es a costa del cuerpo, porque el organismo no puede hacer eso. Entonces las drogas son un fenómeno que demandan mucha agua. Hay que tomar mucha agua para no deshidratarse, porque tú estás bailando toda la noche, la famosa fiesta rave, que son básicamente europeas. Pero estamos hablando de que en el país todo esto es desconocido, Héctor. Wow. Es desconocido porque ¿qué hemos tenido nosotros? Desde el 88, cuando se creó el Consejo de Drogas y la Dirección de Control de Drogas, lo ideal hubiera sido que estos organismos, ambos, sobre todo el Consejo de Drogas, tuviesen una formación técnica profesional que permitiera y recursos para trabajar, porque tampoco tienen recursos, para poder crear un equipo técnico potente que fuera capaz de investigar, de formar profesionales, de promover el tratamiento. Aquí hay tratamiento básicamente en Santo Domingo. En provincia tenemos solamente Hogar Crea. Y el que no funciona Hogar Crea en provincia se fastidió. Y los usuarios tienen que experimentar mucho tratamiento para poder encontrar el que le toca a cada uno. Entonces hay que promover el tratamiento residencial, el tratamiento ambulatorio, el tratamiento de día, el tratamiento que tiene que ver con profesionalización del equipo que trabaja allí. O sea, tenemos que promover ese tipo de medidas en todo el país, porque tenemos droga en todo el país. En cualquier lugar que tú vas hay gente consumiendo sustancias. Entonces, el problema antes de esa parte de la atención, ha habido un movimiento a nivel internacional y de hecho en varios países de Europa y varios estados de Estados Unidos el asunto de la legalización del consumo de marihuana. Entienden que
no representa mayor riesgo, muchos le atribuyen hasta poder medicinal, y de hecho he visto algunos informes de organismos internacionales como que proclive a que pueda medio flexibilizarse ese consumo de marihuana. Yo pienso particularmente que eso es abrir una trocha bastante peligrosa. ¿Qué usted piensa en ese sentido? Bueno, es un tema muy controversial, Héctor. Mira, en Uruguay, en el año 1974, el Estado dejó de perseguir a los usuarios de droga, que no es legalizar el consumo, es descriminalizar el consumo. Es decir, que una persona que se encuentra con una cantidad que se presume que es para su consumo personal, no tiene por qué ser apresada. Ya incluso en Estados Unidos hay estados donde han legalizado hasta la compra, ¿no? Pero Uruguay tenía esa modificación de su legislación que permitía que no se persiguiera a los usuarios de drogas, sino al que trafica. Pero se dieron cuenta, 40 años después, que la gente que estaba consumiendo de manera sin ser perseguida tenía que ir al mercado negro a comprar porque no había legalización. Sí. Y Uruguay empezó un proyecto que es pionero en el mundo entero, así es, donde ellos están produciendo marihuana en predio de las Fuerzas Armadas para controlarla y la están vendiendo legalmente a los usuarios. Que tú comprabas una cantidad de marihuana, pon tú 20 gramos por $10 y ahora tú lo compras por $1.50 y lo compras en una farmacia o lo produce en un club de usuarios. La gente se asusta con esto porque dice, pero eso va a promover el consumo, pero no ha pasado en 40 años en Uruguay. De hecho, los números en cuanto a consumo de Uruguay son exactamente los mismos de Argentina en cuanto a porcentaje de consumidores. Y en Uruguay, en Argentina está prohibido el consumo, está ilegalizado. Es decir, no es cierto que el hecho de que no persigamos a los usuarios va a generar mayor niveles de consumo. Eso está demostrado por los países que lo han hecho. Ahora, es un tema que hay que debatirlo con mucho cuidado. Pero yo creo que tenemos que avanzar hacia regulaciones. Porque fíjese usted, por ejemplo, el alcohol es una droga legal, pero no está regulado. Claro. El alcohol se vende, mire, en las comunidades ahora mismo tenemos los fines de semana, eso es en todas las esquinas consumiendo alcohol. Inclusive hay ley que prohíben la venta a menores. Sin embargo, menores, usted va a los barrios, a los colmadones y compran cerveza o compran cualquier cosa y eso no hay ninguna consecuencia. No hay regulaciones, o sea, no se aplica la ley. Entonces no se trata de decir vamos a legalizar, no, vamos a regular de manera adecuada para que las sustancias las consuman las personas adultas en su casa, fuera de los niños, en clubes privados. Usted no puede salir en Estados Unidos con una cerveza a la calle bebiéndosela, ni en Europa en ningún sitio. Usted es sancionado inmediatamente. Aquí no. Aquí usted compra y vende y anda por la calle bebiendo sin ningún problema. Entonces, inclusive, el tema si usted va a un lugar y lo compra en un vehículo y compra algún tipo de alcohol, usted tiene que transportar ese alcohol cerrado con sus sellos, si usted para consumirlo en su casa, y preferiblemente que lo tenga en la parte del baúl. Así es. Preferiblemente, o sea que hay una gran restricción en ese sentido, y hay estados, por ejemplo, como Boston, que los fines de semana no se permite la venta de alcohol. La discoteca la cierran a las 12 de la noche, todo está cerrado ahí. Pero hay medidas de control, como usted dice. Eso es lo que tenemos que avanzar. Yo creo que tenemos que debatir sobre la ley nuestra, es una ley obsoleta. Tenemos que avanzar, no solamente por el tema de la penalización. Fíjese, la cárcel es nuestra, si usted va, yo estuve hace unos años en Najayo y le pregunté al director de la cárcel, de las personas que están aquí, unos 700 personas, hombres, en Najayo hombres, ¿cuántos son por violación a la ley 5080? Me dijo la mayoría. Ese es un tema que lo vamos a conversar porque le voy a hacer una pregunta después de cumplir con unos breves compromisos comerciales. Lo que conversé con un juez muy conocido en este país y lo que él me reveló. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista con el licenciado Radamés de la Rosa, quien es el presidente o director ejecutivo de Casa Abierta en la República Dominicana. Pausamos.